Mateo capítulo 16, versículo 26. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Vuelvo a leer estas dos preguntas. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia dándole muchas gracias por este momento, Señor, en que usted nos permite poder tener su palabra a nuestra vida y corazón, poder agradecerle a usted infinitamente, porque hoy, Señor, a través de su presencia y a través de su palabra, cada uno de nosotros seremos ministrados y bendecidos. Sea su gracia sobre mi vida hoy y pueda usted, Señor, guiarme al ministrar a su pueblo, a su iglesia, no tan solo a quienes hoy se reúnen en el templo, sino también a aquellos que están a través de la televisión, a través de la radio. Señor, tu presencia pueda llegar a ellos en una forma gloriosa. Toca los corazones de aquellos que lo necesitan. Y sin duda, Señor, tu Espíritu Santo fluya para que tu nombre sea glorificado en esta noche en una forma gloriosa. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga mucho. Vamos a hablar en esta noche, por algunos minutos, los que el Señor nos permita, en este tema. Y hablaremos acerca de requisitos para ser salvo. Requisitos para ser salvo. Aunque usted sea ya un cristiano y sea ya un creyente, necesita saber estos requisitos. Y si no lo es, también necesita con más urgencia conocerlos. De esta manera entonces estaremos hablando acerca de requisitos para ser salvos. De todos los asuntos que hay de alguna u otra manera de trascendencia en la vida del hombre o en las realidades diarias que vivimos en nuestra vida, sin duda la más importante o lo más trascendente en la vida del ser humano es la salvación de su alma. Pocos quizás entienden esta realidad y la importancia del alma, pero hoy la trataremos y ojalá podamos entender totalmente lo que esto significa. Jesús resalta constantemente la importancia que esto tiene en la Escritura y sobre todo lo que acabamos de leer, este versículo. Ahí Jesús resalta la importancia del alma del hombre. El hombre necesita ser salvo y es una realidad. Y cuando digo hombre, digo mujer también al mismo tiempo. El hombre necesita ser salvo por la sencilla razón de que es pecador. Y cuando leemos la Escritura y vamos al libro de Romanos en el capítulo 3, versículos 10 y 11, la Escritura nos muestra la realidad del ser humano. Y nos dice, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Y no hay quien haga lo bueno, y no hay ni siquiera uno. Cuando leemos estos versículos nos damos cuenta entonces lo que yo acabo de decir. El hombre es pecador y como pecador necesita ser salvo. Este triste hecho, hermano querido, es muy evidente hoy y nosotros debemos entender que necesitamos
salvación para nuestra vida. Adán fue el progenitor, llamándolo así, del género humano. En Adán comienza el género humano. Allí es donde inicia la raza humana. Y Adán lamentablemente cayó en desobediencia, y por su caída todos, absolutamente todos, fuimos afectados. Y todos en esta historia humana comenzamos a nacer en el pecado y en la maldad. Y realmente el relato de la obra del pecado es un relato bastante triste. Todos los hombres, por causa de Adán, hemos pecado. Y esa es la verdad, todos hemos pecado. Primero debemos entender que el hombre es pecador por su naturaleza. Literalmente la Biblia nos habla acerca de eso en el Salmo 51, versículo 5. Hay muchos otros más, pero en este Salmo 51, versículo 5, el salmista expone la realidad del hombre. El hombre es pecador por naturaleza, y el salmista dice: he aquí, en maldad he sido concebido o formado, y en pecado me concibió mi madre. Está diciéndonos el salmista que todo hombre es pecador por naturaleza. No hay ningún hombre que pueda decir: yo no he pecado, no he fallado, no he hecho nada malo, no he mentido, no he asesinado a nadie. En realidad todos somos pecadores. En segundo lugar, el hombre es pecador por elección propia. El hombre elige pecar, y esa es una realidad que no podemos refutar, pues la Escritura también nos habla acerca de eso. Isaías 53:6 nos habla acerca de este punto. Y el profeta Isaías entonces alude a esta verdad cuando él dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Por eso digo que el hombre es pecador por elección, elige pecar. Primero, es pecador por naturaleza. Segundo, elige pecar. Y tercero, debemos entender que el hombre es pecador por práctica, o sea que practica el pecado. En el libro de Romanos capítulo 1, versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su corazón fue entenebrecido. O sea, el hombre es pecador por práctica. Si vemos estos tres puntos aquí, que el hombre es pecador por naturaleza, el hombre también es pecador por elección, y el hombre luego es pecador por la práctica, o sea, no nos queda ninguna opción para poder decir que no somos pecadores. Cuando nos damos cuenta de esto, hermano querido, que todos los seres humanos traemos esta condición de pecado en nuestra vida, lo más terrible es aún identificar las consecuencias que el pecado trae a la vida del ser humano. Este pecado nos trae una consecuencia nefasta y terrible, consecuencias universales, llamadas así en la Escritura, porque el pecado de un hombre trajo la condenación a todos los hombres. O sea, mi pecado, su pecado, trae consecuencias también a los que nos rodean. Por lo tanto, en este sentido debemos entender que cada uno de nosotros necesita un Salvador. Todo está marchando hoy en esta sociedad y en el mundo entero bajo una rebelión del hombre hacia Dios. El hombre se rebela constantemente hacia Dios. Aún la naturaleza es afectada por este pecado del hombre. La catástrofe, las situaciones que ocurren constantemente en el mundo entero está siendo afectada por el pecado y la rebelión del hombre. Y esto hablamos de un orden espiritual, en el sentido de que el ser humano, al transgredir la ley de Dios o las normas de Dios, trae sobre sí condenación, y la misma naturaleza es afectada por esta condenación.
La peor consecuencia del pecado es la separación que ha causado entre Dios y el hombre, o el hombre y Dios. Es lamentable hoy que nosotros, que hemos sido creados para la alabanza de Dios, que hemos sido creados para adorarle a Él, hoy estemos alejados de Él. Y cuando hablo en este sentido, hablo de todos los hombres. El ser humano se ha alejado de Dios. Y si usted se está acercando, gloria a Dios por eso. Pero la mayor parte de los seres humanos se han alejado de Dios porque su naturaleza es esa. La separación que existe hoy día de esa relación quebrada, o la falta de comunión con Dios. Es este abismo que se va gradualmente ampliando cada vez más, o ensanchando cada vez más. O sea, cada día que pasa, el ser humano se aleja más y más de Dios. ¿Qué le ocurre al hombre cuando se aleja de Dios? El pecado comienza a destruirle y comienza a socavar todo lo que pueda haber de bueno en él. Qué bueno que Dios ha decidido fijar sus ojos en nosotros, a pesar de ser pecadores. A pesar de haber fallado y a pesar de vivir como vivimos, Dios ha querido fijar sus ojos en nosotros. Y más aún, darnos una oportunidad, escúcheme bien, de ser salvos de la situación que hoy vive el ser humano. Esta salvación que Dios nos da consiste primeramente en restablecer esa comunión que ha sido quebrantada entre el hombre y Dios por causa del pecado. Que el hombre llegue a ser realmente lo que debe ser, o para lo que Dios lo creó. De acuerdo a la Escritura, el hombre fue creado para ser llamado hijo de Dios. Y lo ideal para Dios es que todo hombre y mujer llegue a ese nivel, a ser llamado hijo de Dios. Y no tan solo un título, sino una realidad en la comunión que existe con Dios. Cuando leemos el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 7, dice aquí Isaías: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Señor, quiero leérselo de nuevo por si no lo entendió. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios está diciéndole a todo hombre y a toda mujer que no importa lo que haya hecho y no importa cómo haya vivido, pero si él se vuelve de ese camino y se vuelve a Dios y comienza entonces a buscar de Dios, Dios será amplio en perdonarle. Dios tendrá de él misericordia. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 33, versículo 11, Dios habla a través de Ezequiel y le habla de esta manera: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. O sea, estamos hablando aquí que Dios desea que todo hombre proceda al arrepentimiento. Que todo hombre y mujer que vive una mala vida, lo puedo poner así, una mala vida, una vida alejada de Dios, bajo normas totalmente pecaminosas, pero si él se vuelve a Dios, entonces de esa manera Dios tendrá misericordia. Dios no desea que el hombre muera, sino que viva. Pero tiene que haber en esto un acercamiento del hombre hacia Dios. Por ahí hay un versículo que dice que Él nos espera con los brazos abiertos. Entonces, cuando el hombre es salvo, entra en una nueva amistad con Dios.
Cuando usted recibe a Jesús en su corazón, cuando usted acepta a Cristo, entonces usted entra en una nueva amistad con Dios. Por eso es que quiero hablar acerca de este tema, requisitos para ser salvo. Quiero tratar de mostrarle esto. El primer requisito que Dios tiene para que el hombre sea salvo realmente es oír el evangelio. Ese es el primer requisito. Es imposible que un hombre sea salvo sin haber oído el evangelio. El evangelio es el mensaje de salvación. Son las buenas nuevas, como también la escritura le llama. Estas buenas nuevas que anuncian al hombre que solo Jesucristo puede salvarle y que solo en Jesucristo hay vida eterna. Pablo afirma que este evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Escucha lo que dice Pablo? Este evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, cada persona debe oír la predicación del evangelio. Cada persona que va a ser salva debe oír la explicación del evangelio. Debe adquirir este conocimiento para que pueda entonces entender qué es la salvación. Porque de esa manera entonces comenzará el proceso de salvación en su vida. Podemos decir entonces que la salvación entra por el oír del evangelio. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto es importante marcarlo. Hay mucha gente que me dice a mí: pastor, yo soy salvo porque voy a una iglesia. Si fuera eso, yo viviría en una iglesia, pondría mi cama en una iglesia. Pero no es así la salvación. La salvación es por oír palabra de Dios. Esto es muy importante marcarlo. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Pablo declara que la fe es por el oír y el oír la palabra del Señor. Y esta declaración rotunda del apóstol Pablo es para que nosotros entendamos cómo es que entra la salvación. Pablo entonces pone el oír en una importancia tremenda. Le da una importancia absoluta, puedo decirlo así. Es interesante notar que la salvación no es por ver o tocar, sino es por oír. La salvación no es por ver y tocar. Usted puede estar aquí viendo, puede estar tocando, pero no es por el ver o tocar, sino es por el oír. Quiero tratar de explicarle esto que es importante. Cuando miramos en realidad la Biblia, tenemos tantos ejemplos de esta realidad. Por ejemplo, Marta quería ver a Lázaro resucitado, y es así que discute con el Señor Jesús. Tomás quería ver las marcas de Jesús para creer que había resucitado. ¿Qué estoy tratando de enfocarle? Lamentablemente, Marta y también Tomás solo tenían incredulidad en sus vidas. Por eso necesitaban ver. Pero la palabra de Dios viene por el oír. O sea, cuando usted cree en Dios, es por el oír palabra de Dios. Recordemos lo que Jesús mismo le dice a Marta cuando estaba en este diálogo, discusión con ella. Le dice: ¿no te he dicho, mujer, que si crees verás la gloria de Dios? La secuencia en realidad bíblica es primero oír, luego creer. Esa es la secuencia. Usted no puede creer sin haber oído. Usted tiene que oír para luego creer. Entonces, después de creer, viene todo el proceso de la salvación. Recordemos un poco a Felipe, que fue el evangelista. Él habló del evangelio de Jesucristo a un hombre etíope.
funcionario de la reina de Candace. Y este etíope se convirtió leyendo la escritura. Felipe le aclaró y le ministró la palabra de Dios. Recordemos también a Saulo cuando iba camino a Damasco. Creía él que iba haciendo la voluntad de Dios, persiguiendo a la iglesia o persiguiendo a los discípulos de Cristo para meterlos en la cárcel y a otros matarlos, como a Esteban. Pero se encontró camino a Damasco con Jesús, que vio Pablo allí, vio una luz. Pero lo más impresionante que Pablo destaca allí, dice: oí una voz que me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No era la luz lo importante para Saulo, era lo que oyó. ¿Me está escuchando? Cuando vemos también de esta forma que Pablo, oyendo la voz, cree en el Señor Jesús. Y también cuando vemos el testimonio de Pedro, que se convierte inmediatamente. Y podemos de alguna manera mencionar que ellos oyeron al Señor Jesús y fueron conducidos a creer. Cada uno de los discípulos oyó la voz del Señor. Que hablar de Mateo, que tan solo oyó la voz del Señor de esta manera y le dijo: sígueme. Ni siquiera le habló del evangelio, pero el hecho de haberle dicho sígueme, él se levantó de ese lugar y le siguió. Y sin duda el Señor Jesucristo le ministró acerca del evangelio. Entonces, en este sentido vemos que necesitamos nosotros en el evangelio oír. Ese es el primer requisito para ser salvo. El segundo requisito para ser salvos es arrepentirnos de nuestros pecados. Ya aquí no queda ninguno que diga no soy pecador, porque ya vimos, el hombre es pecador por naturaleza. El hombre es pecador por decisión. O sea, en otras palabras, no hay opción para nosotros. Somos pecadores. ¿Sabe? Mirando esto, entonces necesitamos en el segundo paso arrepentirnos para ser salvos. Nadie podrá ser salvo por el simple hecho de asistir a una iglesia. Esto requiere oír del evangelio y luego arrepentirnos de nuestros pecados. Algo muy hermoso en la vida del creyente es el mover o el actuar o la obra del Espíritu Santo en él. El Espíritu Santo usa la palabra para redarguirnos, mostrarnos en realidad nuestra condición, mover nuestras conciencias y darnos a entender nuestra condición ante Dios. Movernos hacia el arrepentimiento, sentirnos, en otras palabras, que hemos actuado mal y sentir en nuestra vida la necesidad de arrepentirnos. El hombre se arrepiente cuando su vida es sacudida, y lo digo así, y es llevado a un cambio que afecta su manera de pensar, que afecta su manera de actuar y afecta toda su vida entera. Es un cambio radical el que tiene el hombre que se arrepiente. Por eso es tan necesario que entendamos que debemos arrepentirnos de nuestro pecado, porque somos pecadores. No me mire como santo desde allá, porque yo tampoco puedo mirarle como santo, porque somos pecadores y necesitamos arrepentirnos. El hombre que se arrepiente, el hombre que realmente reconoce su condición ante Dios, y cuando digo hombre digo mujer, reconoce que ha pecado contra Dios, reconoce que ha fallado ante Dios y siente un dolor profundo en su corazón, en su interior, por su desobediencia. Se siente afectado de haberle fallado al Señor, y en su corazón se forma entonces el propósito firme de alejarse completamente del lado malo o del pecado. Ese hombre decide,
porque se arrepiente de lo que está haciendo, decide alejarse del pecado, alejarse de esa condición pecaminosa, porque siente dolor haberle fallado al Señor. La actitud que toma ese hombre en la Biblia tiene muchos registros, pero es quizás muy marcada es la actitud que tomó el hijo pródigo cuando volvió a su padre. Él había malgastado su herencia y sencillamente la había gastado en el pecado, y cuando ya estaba en una condición de miseria, de pobreza, él recapacita, se arrepiente de lo que había hecho y reflexiona y vuelve donde su padre. De ese tipo de arrepentimiento estoy hablando. Él dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Cuando hablamos del arrepentimiento, quizás en el centro mismo del arrepentimiento hay una actitud de humildad. Cuando una persona se arrepiente de algo, tiene una actitud de humildad delante de Dios. Y Dios siempre responde con misericordia a aquel que se ha arrepentido, no importa lo que haya hecho. No importa cuánta maldad haya hecho aquel hombre, si se arrepiente y se humilla y busca al Señor, entonces de esta manera el Señor responderá a su vida. Lo tercero para ser salvo es creer en Jesucristo. Yo sé que alguien pondría este punto en el primer lugar. Dice: primero hay que creer, después esto otro. No, creer viene después. Primero oír, arrepentirse y luego creer. Para recibir la salvación, este requisito es muy importante: creer en Jesucristo. Después de oír el evangelio, después de arrepentirnos de nuestro pecado, cada ser humano debe creer en el Señor Jesucristo. ¿Y qué implica esto? Reconocer que Él es el único que puede satisfacer nuestra necesidad espiritual. Reconocer que Jesús es el único que puede tratar con aquello interno que en mi vida no sé cómo arreglarlo. El primer contacto que el hombre de alguna manera establece con Dios es mediante la fe. Mediante la fe. Por la fe el hombre viene a ser recibido, o también viene a ser el recipiente de la gracia divina. Cuando tenemos fe y creemos en Dios, entonces Dios comienza a depositar en nuestra vida la bendición de Él. Podríamos decir entonces que es la fe o creer el canal por el cual las bendiciones del cielo se derraman en el alma del hombre y de la mujer que estaba angustiado. Entonces la única fe salvadora es la que nos liga a Cristo. Creemos en Él, confiamos en Él, sabemos que Él es el único que puede ayudarnos, y aparte de Cristo no hay salvación, aparte de Cristo no hay esperanza, aparte de Cristo no hay quien salve, aparte de Cristo no hay respuesta. Podríamos decir entonces que todo lo demás es totalmente superficial o una hueca religiosidad nada más. Pero cuando creemos en Jesús y ponemos nuestra fe en Él, entonces todas las cosas son diferentes. Una realidad la hemos vivido: el hombre sin Cristo está vacío. Trata de llenar su alma y su corazón con todo lo que pilla en el mundo. Trata de llenar con todo lo que el mundo le brinda aquella necesidad o aquel vacío en su vida, y lamentablemente no puede hacerlo. Es imposible. Entonces él trata de entregarse a todo lo que ve en el mundo y no puede llenar su vacío. Por eso sabemos y entendemos que Jesús es el único que puede llenar nuestro corazón.
Cuando Jesús entra en nuestra vida y la fe está allí para creer en Él, entonces nosotros nos entregamos por completo al Señor. Uno se entrega a aquel a quien ama. Uno se entrega al Señor Jesús y nos entregamos a Él porque confiamos en Él y creemos que Él nos va a ayudar, porque tenemos una fe genuina en Jesucristo. Nos entregamos incondicionalmente, sin condiciones. Aquí no es que Él tenga que hacer algo por mí para yo servirle. Aquí no es que tenga que darme ciertas respuestas para yo servirle. Yo confío en Él, yo creo en Él, que todo lo que Él hace por mí o todo lo que hará de aquí en adelante será en su voluntad y en su propósito. Sea bueno, sea malo, yo lo recibiré y creeré que Él tiene un plan y creeré que Dios hará algo especial en mi vida. Eso significaría poner nuestras vidas en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Recordemos lo que Pablo dijo: sin fe es imposible agradar a Dios. Pablo también dice: más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Juan también lo dice: Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces vemos que son pasos importantes para poder ser salvo, requisitos que no podemos dejar de lado porque son muy significativos en la salvación. No podemos ser salvos de otra manera. Por eso estoy tratando de marcarle estos pasos que son muy, pero muy importantes. Oír primero el evangelio, arrepentirnos y luego creer. ¿Por qué? Porque lógicamente nosotros entregamos nuestra vida al Señor. Y el último requisito, y quizás para algunos no necesario, no importante, pero estamos hablando de la salvación, y en la salvación todo es importante. Por lo tanto, el último requisito es el acto del bautismo. ¿Por qué quiero explicarlo? La prueba de que hemos pasado con triunfos los requisitos anteriores es la obediencia que tenemos a la palabra de Dios. Mostramos, en otras palabras, qué tan dispuestos estamos para servir al Señor, o qué tan dispuestos estamos para ponernos en sus manos, o más aún, si hemos realmente oído, si nos hemos arrepentido y hemos creído en el Señor para obedecerle totalmente a su palabra. Me gusta la frase que Jesús dijo en un momento cuando les dijo a los discípulos que fueran por todo el mundo y predicaran el evangelio. Y cuando Pedro predicó, les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. O sea, el bautismo, en otras palabras, que corresponde a esto, nos salva. Trataré de explicarle esto. Hay muchos que se quedan en el creer. Otros llegan a sentir un poco de arrepentimiento. Y aún más triste es que muchos tan solo se quedan en el oír. Algunos se quedan en el oír, otros se quedan en el arrepentimiento, otros se quedan en el creer. Cristo no quiere que tú estés sirviéndole a medias. Cristo no quiere que usted tome decisiones a medias. Él quiere que usted reúna todos los requisitos para ser salvo, que reciba la salvación de Dios. No es que usted sea salvo por lo que hará, sino la evidencia de su salvación será todo esto que acabo de mencionar: oír, arrepentirse, creer y bautizarse. Dios quiere ser nuestro Salvador. Jesús quiere ser nuestro Salvador, pero también quiere ser tu Señor.
Como Salvador, Él nos redime. Como Salvador, Él nos salva. Como Señor, Él ordena. Como Señor, Él manda. Y tú tienes y yo tengo que preguntar, como Pablo preguntó cuando oyó a Jesús hablar. Cuando le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él tuvo que hablar, y cuando habló Pablo, mira lo que le dijo Pablo. Dos preguntas: ¿quién eres, Señor? Segunda pregunta: ¿qué quieres que haga? Mira cuánta iglesia hoy se ha quedado solamente en oír. Otros se han arrepentido, otros han creído, pero nadie está obedeciendo a Dios. Y esto es muy importante. El Señor quiere que tú seas bautizado. Estoy hablando del bautismo en agua. Que seas bautizado de acuerdo a la palabra de Dios. Juan bautizó, Jesús bautizaba, los discípulos bautizaron. Y en el Nuevo Testamento encontramos el testimonio de hombres y mujeres que fueron bautizados después de haberse arrepentido y haber creído. Es pues muy extraño que, a pesar de que existe esta información en la Escritura y en la palabra de Dios, alguien diga que puede ser salvo sin bautizarse. Es extraño. Cuando el bautismo en agua demuestra que tú has oído, que tú te has arrepentido, que tú has creído. Por eso te has bautizado. Entonces es extraño que alguien que haya oído, que se haya arrepentido y haya creído, no desee bautizarse. Recuerdo nuevamente la historia de Felipe y el eunuco. ¿Te acuerdas? Él le ministró al eunuco. Felipe se allegó a ese eunuco y estaba leyendo el libro de Isaías. Y Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice: es que no tengo nadie que me lo explique. Y él se lo explicó. Lo guió por la palabra de Dios. Y allí el eunuco creyó, oyó, se arrepintió, creyó y se bautizó. Todo en un mismo momento. Oyó la palabra, se arrepintió, creyó y se bautizó. Y cuando le dice a Felipe el eunuco: he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Descendieron los dos al agua, fue bautizado y luego subieron del agua. Y así dice la Biblia que ocurrió. Entonces miremos este proceso en nuestras vidas. ¿Dónde vamos? ¿Dónde estamos ahora? Puedo iniciar del comienzo. ¿Has oído? ¿Te has arrepentido? ¿Has creído? ¿Te has bautizado ya? Piensa, cuando hablamos de los requisitos de la salvación, estamos hablando de esto. Si tú has oído ya el Evangelio, si has sentido arrepentirte por tu pecado y has comenzado a creer en Jesús, ¿por qué no te bautizas? Nosotros le llamamos a eso la expresión pública de que ahora vivimos para Cristo, de que ahora somos de Él. Es como alguien orgulloso que quiere mostrar algo y dice: déjenme que todos sepan que ahora yo soy de Cristo. Como dijo el eunuco: si hay agua o aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces usted lo que tiene que hacer hoy es analizarse en estos requisitos.
Porque si usted no tiene alguno de estos, entonces usted aún no es salvo. Y sé que entrará un poco compleja esta situación. Sí, es que lo que pasa, pastor, es que yo no me he podido bautizar porque cada vez que hay bautismo yo no puedo ir. Es su problema. Es su problema. Es que he tenido que trabajar, es su problema. Es que he tenido que hacer esto, es su problema. Es que he tenido que viajar, es su problema. Para otras cosas usted pide permiso. La importancia que usted le da a su comunión y relación con Dios marca, en otras palabras, cuán importante es para usted la salvación de su alma. Entonces, ¿en qué proceso está usted? Pastor, yo he oído, y lo he oído muchas veces a usted hablar del evangelio. Sí, habla bien bonito usted, pastor, lo he oído. ¿Se ha arrepentido? Bueno, ahí estoy. Y tercero, ¿ha creído? Porque mucha gente que oye el evangelio de pronto es compungido. El Espíritu Santo está ahí redarguyendo, haciéndonos entender nuestra condición ante Dios. Y nadie puede negar que cuando la palabra de Dios habla y cuando Dios habla al hombre, viene el Espíritu Santo redarguyendo su vida y le hace ver que está en pecado. Y puedes llorar y puedes quebrantarte y puedes sentir que hay maldad en tu vida y puedes llorar allí y tratar de arrepentirte. Incluso muchos que me han dicho: yo estuve a punto de arrepentirme. Es como ese hombre que le dijo, ese rey, no sé cómo se llamaba, le dijo a Pablo: casi estuve a punto de ser convencido. Hoy tenemos mucha gente dentro del evangelio hoy que no ha dado estos pasos, que no tiene esos requisitos para ser salvo. Ahora te das cuenta que decir amén, aleluya, gloria a Dios no es un requisito para ser salvo. Esa es una evidencia de que tú eres salvo. Pero si no están estos requisitos literalmente en tu vida, entonces necesitas tenerlo. Es la única manera de ser salvo. Por lo tanto, mi hermano, cierro este mensaje en esta noche. 4 requisitos: oír, arrepentirse, creer y bautizarse. Si hay salvación en tu vida, entonces tú has cumplido estos 4 requisitos. Si no, estás en un peligro. Alguien dijo por allí: pero pastor, ¿cómo si no han habido bautismos? ¿Cómo? Y me dice: si el Señor viene, me pierdo. No, Dios sabe que no han habido bautismos. Pero cuando los hay y tú no te bautizas, entonces dices haber llenado esos 3 requisitos anteriores y no lo haces, entonces hay un problema para tu vida, porque no estás confirmando lo que Dios ha hecho por ti. ¿Sabe cuál es el problema mayor hoy en la iglesia evangélica? La falta de compromiso con Dios, con la gente. La falta de compromiso de la gente con Dios. Todos quieren ser espíritus libres y quieren estar en la iglesia y no quieren tener ningún mayor compromiso. Yo estoy muy ocupado, pastor, tengo muchas cosas que hacer, tengo una familia que alimentar, tengo trabajo, tengo mis horarios muy completos. Es difícil para mí ir a la iglesia. No me pida, no me obligue a ir, porque no puedo. Es tu problema. Tu salvación está entregada por Dios para tu vida, pero tú eres el que tiene que cuidar la salvación. No te quejes después si pierdes tu salvación. Por lo tanto, estos requisitos son para todos. Yo espero que puedas llenar estos requisitos. ¿Has oído? ¿Te has arrepentido? ¿Has creído? ¿Te has bautizado? Entonces no hay nada más que decir. Sencillamente, después de cumplir estos 4 requisitos, eres un cristiano, como dicen por allí, de tomo y lomo.
A ti no hay que pedirte por favor, a ti no hay que decirte, hermanito, por favor, esfuérzate más. Tú eres un creyente, un hijo de Dios, porque has oído, te has arrepentido, has creído y te has bautizado. O sea, te has comprometido 100% con el Señor y has entregado toda tu vida en las manos del Señor. Ahora Él, que te salvó, pasa a ser tu Señor, y eso significa que Él ordena y Él manda. Y tú preguntarás cada día cuando te levantas por la mañana, como Pablo le preguntó: ¿qué quieres, Señor, que haga? Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Después de esa palabra que he predicado, alguien diría: sería lo más ridículo hacer un llamado a aquellos que necesitan aceptar al Señor, porque con todo lo que tienen que hacer, nadie querría aceptarlo. Es un problema: o te pierdes para siempre o dejas que el Señor te salve. Esto es condenación o vida eterna. No hay un tercer camino, lo lamento. O recibes a Jesús o te pierdes para siempre. Tú y yo no tenemos la vida comprada, no sabemos qué pasará el día de mañana. Mucha gente está muriendo por un infarto, mucha gente está muriendo atropellada, mucha gente muere de lo más insignificante o más increíble. Pero si Dios te ha dado la posibilidad de estar aquí en esta noche, es porque Dios quiere que tú seas salvo. Por lo tanto, en esta noche quiero hacerte esta pregunta: ¿has oído la palabra de Dios? Quizás te falta arrepentirte para luego creer y luego bautizarte. Cada uno de estos requisitos son importantes en tu vida para la evidencia de la salvación de tu alma. Por eso, cuando leíamos el libro de Mateo, versículo 26 del capítulo 16, ¿de qué le vale al hombre? ¿O de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dios nos está diciendo: no hay ninguna manera de que tú seas salvo si no es solo a través de Cristo. Y los requisitos de la salvación son esos: hay que oír el evangelio, hay que arrepentirse de los pecados y de la condición humana que tenemos, hay que creer en el Señor Jesús, y luego de ello hay que bautizarse para sellar todo aquello. Hoy necesitas al Señor en tu vida, y no puedes irte de este lugar sin Jesús, porque sería lo más terrible para ti. Porque ni siquiera sabes si tienes o tendrás otra oportunidad como esta. Podrás pensar y decir que es tu vida, pero es una vida que Dios te dio para vivirla. Y debes entonces aprovechar en este momento para que Él tome tu vida y haga de ti una vida diferente. No puedes seguir viviendo de esa manera. No servirá absolutamente de nada. Jesús es nuestro Salvador y Señor, y Él quiere ser tu Salvador en esta noche. Así que si estás aquí en esta noche y necesitas recibir a Jesús en tu corazón, porque has oído la palabra, has oído el evangelio, ahora necesitas aceptar a Jesús. Allí donde estás, por favor, levanta tu mano y permíteme orar por ti. Si en esta noche necesitas recibir al Señor, Dios le bendiga allí. Si hay alguien más, levante su mano. Dios le bendiga. Si hay alguien más, Dios le bendiga allá atrás. Si hay alguien más, levante su mano, por favor. Permíteme ver su mano. Dios le bendiga. Ya esa mano que se levanta. Si hay alguien más, levante su mano. Estaremos orando por usted. Dios le bendiga allá atrás. Si hay alguien más en esta noche, no puede irse sin Jesús en esta noche. ¿Ha oído el evangelio? Ahora le corresponde a usted arrepentirse y dice: tiene razón el pastor, soy pecador. Me lo dijo al principio del mensaje. Soy un pecador, por ningún lado tengo solución. Pero Cristo es el que puede perdonar nuestros pecados.
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que si en esta noche necesita a Jesús, levante su mano allí para que oremos por usted en esta hora. Si hay alguien más, levante su mano allí, por favor. Dios le bendiga mucho. Permítanos orar por usted en esta noche. No se vaya sin Jesús en esta noche. Si hay alguien más, levante su mano allí. Eso es, Dios les bendiga mucho. Yo quiero pedir a quienes levantaron su mano, por favor, vengan un momentito aquí adelante. Alguien les va a acompañar, no se preocupen. Queremos orar por sus vidas y queremos que el Señor tome el control y el dominio de toda su vida desde este día en adelante. Acérquense, pónganse de pie, por favor, aquí. Dios les bendiga mucho. Eso es, vengan en esta noche. El Señor es bueno, es maravilloso, y Él le trajo en esta noche para salvarle. Él le trajo en esta noche para rescatarle. No hay nada que Él no pueda hacer, no hay nada que Él no pueda realizar. Y solo debemos darle la oportunidad al Señor que Él tomará para darnos hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Si hay alguien más, por favor, rápidamente pase a este lugar. Venga aquí en esta noche. No se vaya a su hogar sin Jesús. Quiero orar con ustedes hoy. Antes de orar por sus vidas directamente, quiero orar con ustedes. Vamos a hacer una oración que es fundamental e importante. Hace muchos años atrás hice esta oración y la he vuelto a repetir en muchas otras oportunidades para reafirmar y confirmar lo que un día hice ante el Señor: recibirle a Él como Señor y Salvador de mi vida. Por lo tanto, yo quiero pedirle a usted que allí donde está, incline su rostro, cierre sus ojos y en voz alta repita después de mí esta oración. Los hermanos que están detrás de ustedes le ayudarán. Aquellos que están a través de la televisión, la radio, si está allí, necesita al Señor, y de seguro que sí lo necesita. Este es el momento. El Señor está allí a su lado. El Señor está allí con la presencia de su Espíritu Santo. Donde quiera que esté, no importa cuántos kilómetros de distancia de este lugar, el Espíritu Santo está allí. Lo único que usted debe hacer es repetir esta oración con nosotros en esta noche. Usted necesita al Señor. Repita de esta manera: Señor de los cielos, en esta noche vengo ante tu presencia para pedir perdón por todos mis pecados, por toda mi maldad. Reconozco, Señor, que te he fallado y hoy me arrepiento ante ti y pido perdón. Y te ruego, Señor, que tú me aceptes como tu hijo, pues yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Y creo hoy que soy salvo para la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Voy a orar por ustedes ahora allí donde están. Padre, en el nombre de Jesús, oro por la vida de tus hijos y de tus hijas. Cada uno de ellos, Señor, ha venido hasta el altar para hacer esta oración tan significativa e importante. Ellos han oído tu palabra. Ellos reconocen, Señor, que han fallado. Y ellos hoy creen en ti, Señor. Yo te pido que tu presencia pueda traer sobre sus vidas, Señor, liberación. Pueda traer sobre sus vidas fortaleza. Pueda traer sobre sus vidas bendición especial. Padre, en el nombre de Jesús, creemos en esta noche que esa bendición tuya reposa sobre las vidas de tus hijos y de tus hijas. Señor, muévete aquí en ellos, Señor, y derrama de esa presencia gloriosa. Fluye, Señor, a través de estas ondas radiales, Señor. Llega, Dios mío, a través de la imagen de la televisión y el audio, tocando esos corazones ahora. Padre, en el nombre de Jesús, tu salvación se extiende a cada hombre y mujer que ha hecho esta oración. Padre, gracias por lo que tú haces en esta noche, por la bendición que derramas sobre tus hijos y sobre tus hijas.
para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor Jesús. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Gracias. Los hermanos se acercarán a ustedes, tomarán sus nombres. Queremos seguir orando por ustedes. No se retiren hasta que hayan tomado sus datos. Dios les bendiga grandemente. Bendito sea el nombre del Señor. Oh sí, Señor.